La lluvia no solo caía, sino que se desplomaba sobre la ciudad como un muro, golpeando el techo del sedán de la empresa con tal furia que parecía querer perforar el metal. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente por el parabrisas, pero apenas podían con los torrentes de agua, difuminando las luces de los coches que venían de frente en manchas turbias y temblorosas. Oleg apretaba el volante con ambas manos hasta que le dolían los nudillos, echado hacia adelante. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, escudriñaban la oscuridad, intentando aferrarse a las luces de posición del camión que se vislumbraba delante. La carretera, normalmente concurrida a estas horas, ahora parecía desierta. Solo ellos en su cápsula mojada y ese gigantesco camión que avanzaba a la velocidad de una tortuga moribunda, levantando tras de sí una estela de agua sucia. «Papá, es que va súper lento», gruñó Artyom, con descontento, desde el asiento trasero. El hijo ni siquiera levantó la cabeza, su rostro iluminado por la fría luz azulada de la pantalla del portátil. Los dedos se movían rápidamente sobre el teclado, marcando un ritmo que, curiosamente, no encajaba con el ruido de la lluvia. «Ya lo veo, Tiom. Ya lo veo». Oleg puso el intermitente izquierdo. La flecha verde del panel de instrumentos parpadeaba rítmicamente, contando los segundos de su decisión. Echó un rápido vistazo a los retrovisores laterales y luego al interior. El coche no era solo un medio de transporte, sino un laboratorio móvil. Las últimas 2 semanas, Oleg había vivido a este ritmo, día en la oficina, tarde en la carretera. El banco, su cliente clave, exigía un funcionamiento perfecto del nuevo sistema de seguimiento para los furgones blindados de transporte de fondos. Cualquier fallo podía costar millones, así que Oleg se encargaba personalmente de la puesta a punto, recorriendo kilómetros por las afueras. «Liz, ¿qué tal estás? ¿Sigues viva?», preguntó, volviendo a mirar por el retrovisor. La hija estaba sentada junto a su hermano, encorvada y absorta en el teléfono. En la oscuridad del habitáculo solo se veía la pálida mancha de su rostro. «Bien», masculló, sin apartar la vista de la pantalla. «Solo que estoy toda mojada. Y tengo frío». La habían recogido de las clases de baile hacía media hora. El estudio estaba en el otro extremo del barrio, y Oleg no se arriesgaba a dejarla sola con este tiempo, y menos a las 9 de la noche. Artyom se había apuntado para hacer compañía. A él, como futuro informático, le interesaba ver cómo su padre probaba el hardware sobre el terreno y de paso ayudar con la calibración. «Aguantad un poco, que ya llegamos a casa», dijo Oleg con suavidad. Giró el volante hacia la izquierda, asomando con cuidado el morro del coche al carril contrario. El camión, largo, con una lona sucia, se arrastraba lentamente hacia atrás, como si le costara ceder espacio. Oleg aceleró, sintiendo como el motor respondía con un zumbido forzado. Y entonces, justo en el momento en que el sedán se emparejó con las ruedas del remolque, el camión se balanceó bruscamente hacia la izquierda, sin previo aviso. «Papá», gritó Lisa, dejando caer el teléfono. No había tiempo para pensar. Oleg, instintivamente, pisó el acelerador a fondo. La caja de cambios dio un tirón, reduciendo la velocidad, el motor rugió como una bestia herida. El sedán salió disparado hacia adelante, intentando colarse por el estrecho pasillo entre el lateral de acero del camión y el arcén mojado del carril contrario. El camión parecía ocupar toda la carretera. Sus potentes faros se reflejaron en el retrovisor lateral, golpeándole los ojos, cegándole por un instante. La mole se cernía sobre ellos, amenazando con aplastar el coche como un acordeón. Artyom, olvidándose del portátil, se aferró con los dedos blancos al respaldo del asiento del copiloto. «Vamos, vamos, cariño», siseó Oleg entre dientes. El coche, dando un bandazo sobre el asfalto mojado, pasó con un margen de apenas medio metro. El parachoques del camión pasó peligrosamente cerca de la aleta trasera. Oleg volvió bruscamente a su carril, sintiendo como el corazón le latía en la garganta, con una pulsación en las sienes. En el retrovisor. Las luces del camión volvieron a alinearse en el lado derecho, como si nada hubiera pasado. El conductor del camión ni siquiera parpadeó con los faros. «Gilipollas», exclamó Artyom con sentimiento, despegándose del asiento. «No digas palabrotas», le reprendió Oleg automáticamente, aunque él mismo estaba mentalmente de acuerdo con su hijo. Se secó la palma de la mano húmeda en los vaqueros, agarrando el volante. Le temblaban las manos, y ese temblor traicionero le irritaba.
Lisa estaba sentada pálida, con los ojos muy abiertos mirando la oscuridad tras la ventanilla. Apretaba convulsivamente el teléfono que había recogido de la alfombrilla. Ya está, todo bien, ya hemos pasado. La voz de Oleg sonaba ronca, pero intentó darle seguridad. Solo un idiota en la carretera. Pasa. El teléfono, sujeto en el soporte magnético, de repente cobró vida, vibrando con un zumbido desagradable. La pantalla se iluminó, mostrando un nombre. Cariño. Oleg expiró, intentando calmar la respiración, y pulsó el botón verde del manos libres. Dime. Oleg, ¿dónde estáis? La voz de su mujer se abrió paso entre el ruido de la lluvia y el siseo de los neumáticos. No sonaba solo preocupada, sino como tensa, inquieta. Ya estoy en casa, sentada sola. Esperando. Recogiendo a Lisa de las clases de baile, respondió Oleg, sin dejar de mirar por el retrovisor al camión que se alejaba. Ahora vamos todos juntos. Hace un tiempo de perros. ¿Tan tarde? Pues sí, Marín, ya sabes el horario. La clase es hasta las 9. Artyom también está con nosotros, ayudando. Se hizo una breve pausa en la línea. Y de repente, de fondo, como desde el fondo de la habitación, algo tosió sordamente. Era un sonido grave, claro, gutural. Una tos masculina. Pesada, húmeda. Oleg frunció el ceño, reduciendo un poco la velocidad. Marín, ¿hay alguien ahí contigo? ¿Qué? Ella vaciló, apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Oleg captara la falsedad. Será la tele. Pero el sonido ha sido raro. Como si alguien hubiera tosido. Estoy viendo una película, respondió ella rápida, demasiado rápido. Una de acción. ¿Cuánto tardáis? Unos 20 minutos, si todo va bien. Vale. Espero. Con cuidado, ¿eh? Colgó ella primero. Los pitidos cortos le resonaron en los oídos. Oleg retiró lentamente la mano de la pantalla del teléfono y volvió a agarrar el volante con fuerza. La lluvia arreció, los limpiaparabrisas ahora funcionaban a la máxima velocidad, creando un ritmo hipnótico. Los faros arrancaban de la oscuridad trozos de asfalto mojado, charcos, líneas blancas de la carretera, que se precipitaban hacia ellos. La tos. Repitió ese sonido en su cabeza, como un disco rayado. Sordo. Masculino. No era su padre, desde luego. Su suegro llevaba 5 años muerto, y no entendía por qué lo recordaba ahora. Su hermano, Vitalik, vivía a 3000 kilómetros, la última vez que vino fue para las pasadas Navidades y, desde luego, no tenía previsto venir de visita. ¿Los vecinos? Las paredes de la casa eran gruesas, la insonorización casi total. La televisión. La explicación más lógica. Seguramente era la televisión. Efecto de presencia, buena acústica. Pero algo le carcomía por dentro. Algo desagradable, frío e insistente. Una especie de sexto sentido que solía ignorar, achacándolo a la paranoia. Papá, el rastreador se ha colgado, la voz de Artyom lo sacó de sus pensamientos. El hijo giró el portátil para que lo viera. ¿Otra vez? Oleg entrecerró los ojos. El gráfico en la pantalla se había convertido en una línea recta. Sí. No hay señal. Las coordenadas no se actualizan desde hace un minuto. Se pierden paquetes de datos. Oleg suspiró pesadamente. Era el tercer fallo de la noche. Eso significaba que el día siguiente se volvería a convertir en un infierno. Discusiones con los proveedores de los módulos de comunicación, resoldadura de antenas, nuevas pruebas. Reinicia el sistema. Un reinicio completo. Artyom tecleó rápidamente, su rostro volvió a mostrar concentración. Lisa, en el asiento de al lado, bostezó, tapándose la boca con la mano, y se recostó cansada en el respaldo. ¿Podemos poner música? Es que me aburro. Solo si es bajito, consintió Oleg, sin apartar la vista de la carretera. Ella rebuscó en la lista de reproducción y, un segundo después, una melodía pegadiza y rítmica empezó a sonar por los altavoces. Una especie de pop moderno con muchos bajos. Oleg no prestó atención a la letra, la música era solo un fondo. Un fondo para sus pensamientos. Tos. De nuevo ese sonido surgió en su memoria, ahogando los ritmos de la canción. Marina dijo que estaba sola en casa. ¿Pero por qué con ese tono?
Normalmente es tranquila, sensata, incluso si él se retrasa hasta medianoche. Te lo calientas tú, no hagas ruido, ese es su repertorio habitual. Pero aquí era, donde estáis, estoy sola, con ansiedad en la voz. Como si no temiera por ellos, sino, por otra cosa. ¿O quería asegurarse de que tenía tiempo? Pero quizá era la televisión, de verdad. No debía darle más vueltas. O quizá simplemente estaba cansada. En el trabajo siempre tenía un manicomio. La clínica era grande, privada, el flujo de pacientes infinito. Ella era la administrativa, la cara de la empresa. Tenía que recibir a todo el mundo, sonreír a todos, limar asperezas, coordinar los horarios de los médicos. Oleg se imaginaba vívidamente cómo estaba sentada tras el alto mostrador de recepción, impecable, con una blusa blanca, resolviendo los problemas de los demás. Normalmente llegaba a casa hecha polvo. Aunque últimamente estaba un poco diferente. La palabra, agotada, no le encajaba. Al contrario. El último mes había estado extrañamente animada. Alegre, incluso chispeante. Antes, después del turno, se desplomaba en el sofá, pedía que le trajeran té y una manta, se quejaba de los pies. Ahora, preparaba una cena de 3 platos, canturreaba algo, charlaba sin parar, se reía de chistes malos. Se había comprado ropa interior nueva, había cambiado de perfume. Como si le hubiera entrado una segunda juventud. O como si alguien se la hubiera dado. Papá, ya está, el rastreador ha vuelto a funcionar, informó Artyom, interrumpiendo el torrente de sospechas paternas. Ha pillado los satélites. El ping es normal. Bien. Vigila la pérdida de paquetes. Oleg frenó ante el semáforo. La luz roja se difuminaba en la bruma de la lluvia, convirtiendo el cruce en una imagen surrealista. Tras el cristal mojado parpadeaban farolas dispersas, las oscuras oquedades de los escaparates de las tiendas cerradas, paradas de autobús vacías y solitarias. Pero de nuevo esos pensamientos. Marina, el tono preocupado. La tos de fondo. Sacudió la cabeza, intentando ahuyentar la obsesión. Tonterías. Delirios de un celoso. Simplemente estaba cansado. 2 semanas sin parar, los nervios a flor de piel, por eso el cerebro empezaba a inventar amenazas donde no las había. El semáforo cambió perezosamente a verde. Oleg arrancó suavemente. Papá, ¿mañana tengo que ir al cole seguro? Preguntó Lisa con un hilo de esperanza en la voz. ¿Qué pasa, que han anunciado vacaciones y no me he enterado? No, pero estoy muy cansada. El baile me ha dejado hecha polvo, y hace un tiempo de lo más soporífero. Pues vas. Y no se hable más. Ella resopló con descontento, cruzó los brazos sobre el pecho y volvió a clavar la mirada en el móvil de forma ostentosa, expresando su protesta con todo su ser. Artyom cerró el portátil de golpe y lo guardó en la mochila. ¿Mañana es el último día de pruebas? Eso espero. Si tu querido rastreador deja de dar fallos y muestra un resultado estable. No da fallos porque sea mi querido rastreador, sino porque la antena es mala. Un producto de consumo chino. Ya te lo dije en la fase de compra. Ya lo dijiste. Lo recuerdo. Pero el presupuesto ya está aprobado, es tarde para cambiar. Trabajamos con lo que hay. Artyom se encogió de hombros. Entendía demasiado de tecnología para sus 17 años, a veces mejor que los ingenieros titulados del departamento de Oleg. El chico escribía código en 3 lenguajes, montaba servidores con piezas de repuesto del mercado de la radio y arreglaba todo lo que tuviera microchips. Oleg estaba orgulloso de su hijo, aunque a veces su sabelotodismo le irritaba. La carretera giró hacia el interior del barrio residencial. El paisaje se volvió familiarmente sombrío, grises bloques de pisos prefabricados, parques infantiles vacíos y mojados. Patios llenos de coches. Oleg maniobró entre los vehículos aparcados de cualquier manera hasta que encontró su sitio junto al portal. Paró el motor. El silencio se hizo patente al instante, solo la lluvia seguía golpeando el techo. Ya hemos llegado. Desembarcamos. Artyom fue el primero en salir, echándose ágilmente la mochila sobre un hombro. Lisa salió detrás, encogiéndose de inmediato por el viento húmedo. Oleg cerró el coche con llave, haciendo sonar la alarma, y los 3 juntos, saltando sobre los charcos, corrieron hacia el salvador toldo del portal.
En el ascensor olía, como de costumbre, a humedad rancia, a gato y a tabaco barato. Lisa arrugó la nariz con asco, hundiendo la cara en la manga de la chaqueta. Oleg pulsó el botón del 9º piso. La cabina se estremeció, chirrió y empezó a subir lentamente. Miró los números rojos parpadeantes del panel sobre las puertas. De nuevo esos pensamientos. Estoy sola. ¿Por qué esa frase le chirriaba tanto? Normalmente diría, estoy en casa, os espero. Pero aquí, ese énfasis en la soledad. El ascensor se detuvo con un suave golpe. Las puertas se abrieron. Oleg salió primero, sacando el manojo de llaves sobre la marcha. Los niños le seguían, sacudiéndose las gotas de la ropa. La llave giró en la cerradura suavemente, casi en silencio. El piso los recibió con silencio y una luz amarilla y cálida en el pasillo. Oleg empujó la puerta, escuchando con atención, conteniendo el aliento. Desde el salón llegaba un murmullo indistinto de la televisión y sonidos de disparos. Ya estamos aquí, anunció en voz alta, quitándose las botas mojadas. Marina salió de la cocina casi de inmediato. En las manos sostenía un paño de gofre, secándose las palmas. En su rostro se dibujaba una sonrisa suave y acogedora. Anda, por fin. Ya pensaba que os habíais perdido por ahí o que os habíais ido a navegar. Llevaba puestos sus pantalones de cuadros favoritos para estar en casa y un jersey beige holgado. El pelo recogido en una coleta descuidada. Normal. Casera. Tranquila. Ninguna señal de inquietud en su rostro. Un camión nos estuvo frenando todo el camino, dijo Artyom, pasando a su habitación. Y luego casi nos mata. ¿Qué camión? Marina se quedó paralizada. Nada, que en la carretera un idiota casi nos embiste al adelantar. No es nada grave, intervino rápidamente Oleg, sin querer dramatizar. Marina miró a su marido con una mirada larga y atenta. ¿En serio? ¿Estáis bien? Todo está en orden, Marín. Ya te digo, cosas del trabajo. Ella asintió y las comisuras de sus labios temblaron. En sus ojos brilló algo extraño. ¿Alivio? ¿O tal vez una preocupación disimulada? ¿O quizás estaba probando su reacción? ¿Queréis té? ¿O cenamos directamente? Propuso, volviendo a su papel de anfitriona. Yo quiero dormir, declaró Lisa categóricamente, bostezando ampliamente. Me duelen mucho las piernas. Tampoco voy a cenar. Entonces, buenas noches, ratoncita. La hija desapareció en su habitación, cerrando la puerta de golpe. Oleg entró en el salón, sintiendo la mirada de su mujer en la espalda. Se detuvo frente al televisor. En la pantalla se proyectaba una película de acción de Hollywood. Callejones oscuros, lluvia, dos hombres luchando encarnizadamente en el barro. Uno de ellos, al recibir un golpe en el plexo solar, se encogió y tosió con dificultad, apretándose el costado. Oleg se quedó paralizado, sin apartar la vista de la pantalla. El sonido. Esa tos ronca y húmeda. Era muy parecida. Casi idéntica a la que había oído por el teléfono hacía media hora. ¿Así que era verdad que era la televisión? Oleg exhaló lentamente el aire que parecía atascado en sus pulmones. Los hombros se le cayeron. La tensión que lo había mantenido atenazado durante todo el camino empezó a ceder, sustituida por un cansancio plomizo. Fue a la cocina, donde Marina ya estaba echando agua hirviendo en la tetera. Oleg se dejó caer pesadamente en una silla, se frotó la cara con las manos, intentando borrar los restos del estrés del viaje. Le zumbaba la cabeza. ¿Qué tal el día?, preguntó, mirando su espalda. Normal, respondió ella, sin volverse. Muchos clientes, uno se puso a discutir por una cita, que se había confundido con la hora. Tuve que calmarlo. Luego llamó a Anna. ¿La que es Klimova?, precisó Oleg. Ajá. Nos invitó a una barbacoa el fin de semana. Dice que el tiempo debería mejorar. Anna Klimova era una vieja amiga de Marina, desde los tiempos de la universidad. Trabajaba como gerente en un gimnasio, su marido era un tipo normal, conductor expedidor. Se veían en familia rara vez, una vez cada 2 meses, pero se llamaban a menudo. ¿Vamos?, preguntó Oleg sin mucho entusiasmo. No sé. Ya veremos. ¿Estás cansado? Ella puso delante de él una taza con té humeante. Oleg la rodeó con los dedos, sintiendo un calor agradable.
Aspiró el aroma, té negro normal con bergamota, nada especial, pero que agradable. Marina se sentó enfrente, apoyando la barbilla en la mano. Tienes una cara de agotado, Oleska. Llevo 2 semanas como una ardilla en una rueda, se quejó, dando un sorbo. Los nervios hechos polvo. Mañana es el último test, entrego el informe y ya está, respiro. ¿Quizás deberías cogerte vacaciones? Aunque sea una semana. Veremos. Si me deja el jefe. Ella también tomó un sorbo de su taza, mirando por la ventana oscura, por la que corrían chorros de lluvia. Oleg la miraba por encima de la taza. Estaba tranquila. Ni manos temblorosas, ni mirada huidiza. Sentada, bebiendo té, hablando de barbacoas. La tos era de la película. Todo encaja. Todo está bien. Pero entonces, ¿por qué dentro, en algún lugar bajo las costillas, sigue arañando ese gusanillo de la duda? ¿Por qué la intuición se niega a callar? Será mejor que te acuestes a dormir, dijo Marina suavemente, notando su mirada vidriosa. Mañana hay que levantarse temprano. Sí. Ya voy. Se bebió el té de un trago, quemándose la garganta. Puso la taza en el fregadero. Marina se levantó de inmediato, empezó a recoger las migas de la mesa, moviéndose con suavidad y sin hacer ruido. Demasiado perfecto. Oleg salió de la cocina, recorrió el pasillo. Echó un vistazo a Artyom, ya estaba tumbado, de espaldas a la pared, la luz apagada, solo el indicador de carga del portátil parpadeaba en la oscuridad. La puerta de la habitación de Lisa estaba bien cerrada. Entró en el dormitorio, empezó a desvestirse. La ropa parecía pesada y pegajosa. Se metió bajo el edredón, sintiendo la frescura de la ropa de cama. Marina llegó al cabo de unos minutos. Apagó la lámpara de noche, se acostó a su lado. Normalmente se acurrucaba junto a él, le daba las buenas noches, a veces apoyaba la cabeza en su hombro. Pero hoy se acostó en el borde mismo, le dio la espalda y se quedó en silencio. Buenas noches, dijo Oleg en voz baja en la oscuridad. Buenas noches, respondió ella, sin moverse. Oleg estaba tumbado. Pero los pensamientos no lo abandonaban. El televisor. El tono preocupado. Sola estoy. Cerró los ojos. La lluvia en la ventana continuaba su canción monótona, arrullando la ciudad. El ruido del agua debería haberlo calmado, pero en cambio sonaba como interferencias. Como un ruido blanco que oculta algo importante. Probablemente, al final, solo estaba cansado. Es paranoia por agotamiento. Pero el sueño no llegaba, durante mucho, mucho tiempo. Y cuando llegó, fue inquieto y pegajoso, como el barro otoñal en la carretera. La mañana empezó con el despertador a las 6:30. Oleg lo apagó antes, sin despertar a Marina. Ella dormía de lado, tapada con la manta hasta la nariz. Él se levantó en silencio, se puso los vaqueros y una camiseta, salió del dormitorio. En la cocina olía a la cena de ayer. Oleg puso la tetera, sacó el pan. Fuera todavía estaba oscuro, solo las farolas del patio disipaban la noche. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje del jefe de departamento. Hoy es el último día de pruebas. Espero el informe para la noche. Oleg escribió una respuesta. Entendido. La tetera hirvió. Echó agua hirviendo en una taza, metió una bolsita. Se sentó a la mesa, se frotó los ojos. Había dormido mal, dando vueltas hasta las 3 de la mañana. Todo el tiempo le venía a la mente aquella tos del teléfono. El televisor. La película. Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué no se me va de la cabeza? La puerta del pasillo chirrió. Apareció Artyom, medio dormido, solo en calzoncillos. Bostezó y se rascó la tripa. Hola. Hola. ¿Tan pronto? Sí, tengo entrenamiento. Empieza a las 7. Artyom hacía boxeo 3 veces por semana. Iba a un gimnasio desde los 14 y ahora estaba en buena forma, espalda ancha, abdominales marcados. Oleg se sentía orgulloso de que su hijo no estuviera todo el día enganchado al ordenador. ¿Desayunas? Le ofreció Oleg. No, luego. Solo voy a beber agua. Artyom se sirvió un vaso, se lo bebió de un trago y se secó la boca con la mano. Papá, mamá ayer estaba rara, ¿no te pareció? Oleg levantó la cabeza. ¿Cómo rara? Bueno,
cuando llegamos. Nos recibió, como si le alegrara vernos, pero como, no sé. Tensa. Estaría cansada, simplemente. Puede ser, Artyom se encogió de hombros. Pero Liska también lo notó. ¿Qué notó? Que últimamente mamá está como distante. A veces está contenta, otras no dice nada. Y siempre tiene el móvil en silencio. Oleg bebió un sorbo de té. Estaba caliente, quemaba. Es que su trabajo es estresante. La gente no para de llamar, de pedir citas. Es normal que lo tenga en silencio. Sí, sí, claro, Artyom volvió a rascarse la tripa. Bueno, me voy a vestir. Se fue a su habitación. Oleg se quedó sentado, mirando la taza. El móvil en silencio. Marina nunca había hecho eso antes. Siempre lo tenía con el volumen alto, incluso por la noche. Recordaba cómo varias veces la habían despertado en mitad de la noche llamadas de la clínica, alguien cancelaba una cita o la cambiaba para otro día. Y ahora en silencio. ¿Pero por qué? Se levantó y tiró los restos de té al fregadero. Cogió el móvil y abrió el calendario. El último día de pruebas. Por la tarde, entregar el informe. Y luego, por fin, el fin de semana. ¿Quizá llevar a la familia a algún sitio? Al parque, a hacer una barbacoa, como había propuesto Anna. O simplemente quedarse en casa, descansar. Marina salió del dormitorio media hora después, cuando Oleg ya se estaba preparando para irse. Llevaba un albornoz, el pelo revuelto y los ojos legañosos. ¿Ya te vas? Sí. Es el último día del proyecto. Ah, claro, bostezó, tapándose la boca con la mano. ¿Cuándo volverás? Por la tarde. Sobre las 8, quizá. Vale. Se dirigió a la cocina, sin mirarlo. Oleg se abrochó la chaqueta y se puso los zapatos. Oyó que ponía el hervidor. Marin, ¿qué turno tienes hoy? De 10 a 6. Entiendo. Salió del piso y cerró la puerta. En el ascensor hacía frío y olía a orín. Oleg hizo una mueca y pulsó el botón de la planta baja. Artyom se había dado cuenta. Lisa se había dado cuenta. Así que, en realidad, algo pasa. En el patio ya empezaba a amanecer. Cielo gris, asfalto mojado. Oleg se subió al coche y arrancó el motor. El GPS del salpicadero parpadeó en verde, el sistema funcionaba. Se dirigió a la oficina. La jornada laboral transcurrió con normalidad. Oleg se sentó frente al ordenador, analizó los registros del GPS, corrigió errores. Los compañeros se movían a su alrededor, comentaban las noticias, bebían café. El jefe entró 3 veces y cada vez le preguntó cuándo estaría listo el informe. A la hora de comer, Oleg salió a la calle y se compró un bocadillo en un kiosco. Se apoyó en la pared, masticó y observó a los transeúntes. La gente iba de un lado a otro, hablando por teléfono, riendo. Su móvil vibró. Un mensaje de Marina. Me voy a retrasar en el trabajo. Llegaré a las 7. Oleg frunció el ceño. Por la mañana le había dicho que tenía turno hasta las 6. Escribió una respuesta. ¿Ha pasado algo? La respuesta llegó un minuto después. Estoy cubriendo a una compañera. Se ha puesto enferma. Entiendo. Entonces hasta la noche. Guardó el móvil y terminó de comerse el bocadillo. Cubriendo a una compañera. Puede pasar. ¿Pero por qué no se lo había dicho antes? ¿Quizás se había enterado hoy mismo? Por la noche, cuando Oleg volvió a casa, Marina aún no había llegado. Artyom estaba delante del ordenador y Lisa hacía los deberes en la cocina. ¿Cuándo viene mamá? Preguntó la niña, sin levantar la vista del cuaderno. Ha dicho que a las 7. Otra vez se retrasa. Es lo que tiene su trabajo. Lisa murmuró algo para sí misma. Oleg entró en la habitación y se cambió de ropa. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Estaba tan cansado que le dolía la cabeza. El móvil vibró. Notificación. Pago en un restaurante. 8.000 rublos. Llamó rápidamente al banco. Le preguntaron por la transacción. No, no la confirmo. Estoy en casa. De acuerdo. Vamos a bloquear la transacción. Gracias por su llamada. Colgaron el teléfono. Oleg se sentó en el sofá, mirando el móvil.
8.000 rublos en un restaurante. Abrió la aplicación del banco y comprobó la tarjeta. La operación ya aparecía en el historial, pero estaba cancelada. ¿De dónde había salido esa cantidad? ¿Estafadores o algún error? Él no había ido a ningún sitio. Tenía la tarjeta en la cartera. ¿Sería Marina? Pero ella tiene su propia tarjeta. Oleg se levantó y se paseó por la habitación. Las ideas le daban vueltas en la cabeza, sin dejarlo en paz. 8.000 rublos. Restaurante. Marina se retrasa en el trabajo. Salió a la cocina. Lisa ya había terminado los deberes y estaba con el móvil. Liz, ¿te ha llamado mamá? No. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Se encogió de hombros y volvió a clavar la mirada en la pantalla. Oleg se quedó de pie, sin saber qué hacer. Luego volvió a la habitación y se tumbó de nuevo en el sofá. 8.000 rublos. Marina volvió a las 8 de la noche. Entró en el piso, se quitó los zapatos y colgó la chaqueta. Tenía cara de cansada y el pelo revuelto. Hola, dijo, pasando por delante de Oleg en dirección a la cocina. Hola. ¿Qué tal el turno? Duro. Había mucha gente y un paciente volvió a montar un escándalo por la factura. ¿Vas a cenar? No, he comido en el trabajo. Se sirvió agua y se la bebió de un trago. Oleg la miraba, intentando averiguar si mentía. Marin, he llamado al banco. Ella se giró. ¿Para qué? Había una operación de 8.000 rublos. En un restaurante. Su rostro se contrajo por un instante. Apenas perceptible, pero Oleg lo notó. ¿Y qué les has dicho? Que no la confirmo. Han bloqueado la transacción. Serán estafadores, puso el vaso en el fregadero. Ahora pasa mucho. Sí, puede ser. Salió de la cocina. Oleg se quedó de pie, mirándola alejarse. El rostro se contrajo. Ella sabía lo de los 8.000 rublos. Al día siguiente, Oleg se despertó antes que nadie. Marina dormía a su lado, de espaldas a él. Se levantó en silencio, se vistió y salió a la cocina. El móvil estaba sobre la mesa. Oleg lo cogió y abrió la aplicación del banco. Comprobó todas las tarjetas, la suya, la familiar, las de los niños. Todo en orden. No había otras operaciones. Cerró la aplicación y se quedó pensando. Si no era su tarjeta, ¿de quién era? ¿Quizá Marina tiene una segunda tarjeta? Oleg volvió al dormitorio y se acercó sigilosamente a su mesilla de noche. Abrió el cajón superior. Allí había papeles, crema de manos, horquillas. Ninguna tarjeta. Cerró el cajón y se enderezó. Marina se removió en sueños, pero no se despertó. Después fue al trabajo y todo siguió como siempre. Pero el sábado por la mañana, Marina dijo que iba a casa de una amiga. ¿A casa de Ana? Preguntó Oleg. Sí. Quiere hablar sobre la barbacoa del fin de semana. ¿Estarás mucho tiempo allí? Unas 2 horas. Quizá 3. Se vistió, cogió el bolso y salió. Oleg la siguió con la mirada, luego cerró la puerta. Artyom estaba sentado en su habitación, Lisa veía la televisión en el salón. Oleg fue al dormitorio y volvió a abrir la mesilla de Marina. Esta vez rebuscó más a fondo. Debajo de los papeles encontró una vieja libreta, unos recibos de la farmacia, un folleto de la clínica dental. Nada. Cerró el cajón y se sentó en la cama. Se quedó pensando. ¿Y si tiene un segundo teléfono? Pero, ¿dónde lo guarda? Quizá en el bolso. Oleg se levantó y fue a la cocina. Marina siempre dejaba el bolso en casa cuando iba a casa de su amiga. Decía que no quería llevar cosas innecesarias, metía el teléfono y las llaves en el bolsillo. Pero hoy se había llevado el bolso. Oleg volvió al pasillo y miró la puerta cerrada. 2 teléfonos. Uno para la familia, otro para... ¿Para quién? Sacudió la cabeza. Tonterías. Estaba paranoico. Pero la idea no lo abandonaba. Oleg sacó su teléfono, abrió el navegador. Tecleó. ¿Cómo averiguar el segundo número de teléfono de mi mujer? Los resultados arrojaron un montón de artículos. Ojeó algunos. Todos aconsejaban lo mismo: revisar las facturas del operador, mirar los extractos, instalar un rastreador. Un rastreador.
Oleg se quedó pensativo. Tenía acceso a los sistemas del banco, sabía trabajar con software. Escribir una aplicación sencilla para rastrear sería cuestión de un par de horas. Pero eso es espiar. A su mujer. Cerró el navegador y guardó el teléfono. Se levantó y recorrió el piso. Artyom seguía sentado frente al ordenador, Lisa cambiaba de canal. «Papá, ¿damos un paseo?», preguntó su hija. «¿A dónde?». «No sé. Al parque, quizá». Se vistieron y salieron a la calle. El día estaba gris, pero no llovía. El viento zarandeaba los árboles, las hojas giraban bajo sus pies. Lisa caminaba a su lado, en silencio. Oleg la miraba de reojo, sin saber de qué hablar. «¿Qué tal en el colegio?», preguntó por fin. «Bien». «¿Y las notas?». «Normales, creo». Era evidente que no quería hablar. Oleg suspiró y metió las manos en los bolsillos. Llegaron al parque y se sentaron en un banco junto a la fuente. El agua no funcionaba, la pila estaba vacía, cubierta de hojas. «Papá, ¿te has dado cuenta de que mamá se comporta de forma extraña?», preguntó Lisa de repente. Oleg se giró. «¿Por qué dices eso?». «Bueno, ella es diferente. Antes siempre estaba en casa, hablaba con nosotros. Y ahora está constantemente en el trabajo, o en casa de una amiga, o en algún otro sitio. Y cuando está en casa, es como si no estuviera con nosotros. Tiene un trabajo duro. Simplemente está cansada». «No es eso». Lisa se volvió hacia él. «Artyom también dice que algo no va bien». «¿Pero qué es exactamente?». «No lo sé. Solo una sensación». Oleg guardó silencio, mirando la pila vacía de la fuente. «Hija, a veces la gente cambia. Es normal. ¿Pero se cambia tan bruscamente?». «Todo puede pasar». Lisa suspiró y se recostó en el respaldo del banco. «Creo que nos está ocultando algo». Oleg no respondió. Las palabras de su hija dieron en el clavo. Se quedaron sentados unos minutos más y luego volvieron a casa. Marina ya estaba allí, sentada en la cocina con una taza de café. «¿Qué tal el paseo?», preguntó, sonriendo. «Bien», gruñó Lisa y se fue a su habitación. Oleg fue a la cocina y se sentó frente a Marina. «¿Qué tal, Ana?». «Bien. Hemos quedado para mi día libre. Iremos a su casa de campo». Ella terminó su café, se levantó y puso la taza en el fregadero. Oleg la observó, tratando de captar algo en su comportamiento. El bolso estaba sobre la mesa. Pequeño, negro. «Marina, ¿dónde tienes el teléfono?». «¿Qué?». «El teléfono». «¿Dónde está?». «En el bolsillo». «¿Por qué?». Sacó el teléfono del bolsillo de sus vaqueros y se lo enseñó. Un smartphone normal, el mismo que él siempre había visto. Solo preguntaba. Ella volvió a guardar el teléfono y pasó junto a él al salón. Oleg se quedó sentado, mirando el bolso. Si el segundo teléfono está ahí, no lo sacará delante de él. Tiene que esperar. Por la noche, cuando todos se habían acostado, Oleg yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de Marina. Dormía profundamente, sin moverse. Se levantó en silencio y fue al pasillo. El bolso estaba colgado en el perchero. Oleg lo descolgó y lo llevó a la cocina. Encendió la luz tenue sobre la cocina para que no se viera desde el dormitorio. Abrió el bolso. Dentro, una cartera, llaves, un pintalabios, un paquete de pañuelos. Y otro teléfono. Pequeño, con botones. Un modelo antiguo, de los que ya no se fabrican. Oleg lo cogió y lo encendió. La pantalla se iluminó y mostró un protector de pantalla, un cielo despejado sin inscripciones. Abrió el menú. La agenda está vacía. No hay mensajes. No hay llamadas. Todo borrado. Oleg apagó el teléfono y lo volvió a guardar. Cerró el bolso y lo colgó en el perchero. Volvió al dormitorio y se acostó. Marina dormía, sin moverse. Oleg miró al techo. Un segundo teléfono. Un historial borrado. ¿Para qué? Ya el lunes, Oleg fue a una tienda de electrónica. Compró una tarjeta SIM barata, sin registrar. En casa, insertó la tarjeta SIM en un viejo smartphone que estaba tirado en un cajón del escritorio. Lo encendió y lo configuró.
Ahora tenía un segundo número. Limpio, anónimo. Abrió el navegador y buscó una aplicación para rastrear teléfonos. La descargó y la instaló. El programa requería el número del objetivo. Oleg se quedó pensativo. ¿Y por qué no apuntó su número por la noche? Ahora tiene que inventar algo. Oleg abrió la página web del operador de telefonía e introdujo su nombre de usuario. Miró la lista de números conectados a la cuenta familiar. 3 números. El suyo, el de Artyom, el de Lisa. Marina tenía una tarifa aparte. Oleg cerró la página web. Un callejón sin salida. Se levantó y recorrió la habitación. Se quedó pensando. Si ella tiene un segundo número, significa que lo usa. Llama a alguien, escribe. ¿A quién? Oleg volvió a sentarse en el escritorio y abrió la aplicación de rastreo. Introdujo su nuevo número para probar. En el mapa apareció un punto, su casa. Funciona. Ahora necesita el número de Marina. Pensó un minuto más, luego cogió el teléfono y llamó a la clínica donde trabajaba. Buenos días, clínica dental, respondió una voz femenina. Buenos días. ¿Puedo hablar con Marina? Marina está ahora comiendo. Vuelva a llamar en media hora. De acuerdo, gracias. Colgó el teléfono. Así que realmente está en el trabajo. Oleg volvió a sentarse frente al ordenador. Abrió el buscador y tecleó, como averiguar un número de teléfono por el nombre. Los resultados mostraron páginas con bases de datos, pero todas exigían pago o registro. Cerró el navegador y se recostó en el respaldo de la silla. Un callejón sin salida. Por la noche, Marina regresó tarde del trabajo. Oleg estaba sentado en la cocina, bebiendo té. Ella entró y dejó el bolso sobre la mesa. Hola. ¿Qué tal el día? Normal. Cansada. Se acercó a la nevera y sacó agua. Oleg miraba el bolso. El teléfono está ahí. El segundo. Marin, ¿mañana vamos a la casa de campo de los Klimov? Sí. Salimos a las 11. Ella bebió agua, volvió a colocar la botella. Cogió el bolso y se fue al dormitorio. Oleg se quedó sentado, mirando al vacío. Mañana en la casa de campo. Tal vez allí se aclare algo. O tal vez no. Terminó su té, se levantó. Fue a la habitación, se acostó. Cerró los ojos, pero no podía conciliar el sueño. El segundo teléfono. El historial borrado. 8.000 en el restaurante. Todo esto daba vueltas en su cabeza, sin dejarlo en paz. Oleg abrió los ojos y miró al techo. Oleg se despertó con la cabeza pesada. Estuvo dando vueltas toda la noche, los pensamientos no lo dejaban en paz. Marina dormía a su lado, acurrucada, respirando de manera uniforme y tranquila. Se levantó, se vistió en silencio y fue a la cocina. Afuera apenas comenzaba a amanecer. Cielo gris, patio vacío, coches escasos. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Podemos vernos hoy. Parque junto a la fuente, a las 10. Oleg frunció el ceño. Era la persona a la que le había escrito por la noche. Encontró el contacto a través de un compañero de trabajo, un detective privado, exagente. El detective escribió que este tipo de casos son muy comunes. Seguir a la esposa es una práctica habitual. 2 semanas de trabajo, fotos, vídeos. Cuesta dinero, pero el resultado está garantizado. Oleg no estuvo de acuerdo de inmediato. Pero luego escribió brevemente. Quedemos. Ahora mismo escribió una respuesta. Estaré allí a las 10. Marina salió del dormitorio a las 8, bostezando y estirándose. Se puso una bata y fue a la cocina. «Qué pronto te has levantado», comentó, sirviéndose agua. Sí. No podía dormir. ¿Otra vez con la cabeza llena de trabajo? Algo así. Ella se sentó a la mesa y lo miró con atención. «Estás raro últimamente. ¿Ha pasado algo?» Oleg sostuvo su mirada. No. Todo está bien. ¿Seguro? Seguro. Ella guardó silencio, luego se encogió de hombros y comenzó a beber agua. Oleg la miraba, tratando de entender si estaba mintiendo ahora, si estaba actuando. Pero su rostro era normal, tranquilo, un poco somnoliento. Hoy es mi día libre, dijo Marina.
¿Vamos a lo de los Klimov? No lo sé. Ya veremos. Ana llamó ayer, para recordárnoslo. Dice que nos esperan. Vale. Quizás vayamos más tarde. Marina asintió y se levantó. Voy a ducharme. Se fue al baño. Oleg escuchó el ruido del agua. Se levantó, fue al dormitorio, miró el bolso de su esposa, que estaba sobre la mesilla de noche. El segundo teléfono está ahí. Lo sabía con certeza. Pero ahora no es el momento. La reunión es a las 10. Tengo que salir. Oleg se vistió, cogió la chaqueta y salió del piso en silencio. El parque estaba desierto. La fuente no funcionaba, las hojas daban vueltas por el asfalto, arrastradas por el viento. Oleg se sentó en un banco junto al estanque y esperó. El detective apareció justo a las 10. Un hombre bajo de unos 50 años, con una chaqueta oscura y vaqueros, con un rostro duro y ojos fríos. Se sentó a su lado, sin saludar. ¿Oleg? Sí. Puedes llamarme Slava. Se dieron la mano. La palma de Slava era seca y áspera, como papel de lija. Bien, comenzó el detective, sin perder tiempo en cortesías. Sospechas que tu mujer te engaña y necesitas pruebas. Fotos, vídeos, tal vez direcciones. Trabajo rápido, pero caro. La mitad ahora, la mitad después del resultado. Oleg asintió. Bien, me parece bien. Entonces, cuéntame lo que sabes. Oleg contó. El segundo teléfono, el comportamiento extraño, la tos en el teléfono, 8000 en el restaurante, las llegadas tarde al trabajo. Slava escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Un clásico, resumió cuando Oleg terminó. Cientos de casos como este. El segundo teléfono casi siempre es un amante. Empezamos con el teléfono. Dame su número. ¿El principal o el segundo? Ambos. Oleg dictó solo el principal. Slava lo anotó en una libreta, luego la guardó en su bolsillo. Bien. Luego, las direcciones. ¿Dónde trabaja, a dónde va, a quién visita? Oleg nombró la clínica, la dirección de su amiga Ana, varios lugares que Marina solía frecuentar. Suficiente, dijo Slava. Empiezo el lunes. Los resultados estarán en una semana, máximo 10 días. ¿No se puede antes? Se puede, si hay suerte. Pero no hay garantías. Oleg sacó un sobre y se lo tendió. Slava lo cogió, contó los billetes rápida y profesionalmente, asintió. ¿Estás preparado? Espera mi llamada. Se levantó y se fue, sin mirar atrás. Oleg se quedó sentado en el banco, mirando la fuente vacía. Era extraño pagarle a este tipo, pero no quería seguir volviéndose loco. Tenía que saber la verdad. En casa, Marina ya se estaba preparando para ir a lo de los Klimov. Se puso un vestido ligero, se maquilló, se peinó. Se veía fresca y alegre. ¿Vienes? Preguntó al ver a Oleg. Sí. Ahora me cambio. ¿Artem viene con nosotros? No lo sé. Pregúntale. Marina fue a la habitación de su hijo, llamó a la puerta. ¿Vienes a la barbacoa? No, me perdí el entrenamiento. Tengo que recuperarlo. Vale. ¿Lisa? Yo voy, se oyó desde la habitación de su hija. Oleg se cambió de ropa y salió al pasillo. Marina lo esperaba en la puerta, con el bolso en la mano. El mismo bolso con el teléfono. Vamos, dijo ella. Bajaron y se subieron al coche. Lisa se acomodó en el asiento trasero con su teléfono. Oleg arrancó el motor y salió del patio. El camino duró unos 40 minutos. Marina hablaba del trabajo, de su amiga, de los planes para el fin de semana. Oleg respondía con monosílabos, asentía, miraba la carretera. Por dentro, todo se contraía por la tensión. La casa de campo de los Klimov estaba en las afueras del pueblo, pequeña, con una parcela y una sauna. Cuando llegaron, ya había una parrilla en el patio, el humo se elevaba hacia el cielo. Ana los recibió en la puerta, sonriendo ampliamente. Por fin. Ya os estábamos esperando. Abrazó a Marina, la besó en la mejilla. Luego a Lisa, luego asintió a Oleg. Pasen, pasen. Sergei está haciendo la barbacoa. Entraron en el patio. Sergei estaba de pie junto a la parrilla, volteando los pinchos.
Un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro bronceado y corte de pelo corto. Al ver a los invitados, asintió. Hola, respondió Oleg. Marina y Anna entraron directas a la casa, charlando y riendo. Lisa la siguió. Oleg se quedó de pie junto a la barbacoa, mirando las brasas. ¿Qué tal?, preguntó Sergei, sin apartar la vista de las brochetas. ¿Y el trabajo? Hasta arriba, que no te haces una idea. Sergei sonrió. Me suena. Se quedaron en silencio. Oleg miraba el humo que ascendía en espirales. Oye, ¿y tu mujer? Empezó a decir, pero se interrumpió. Sergei se giró. Nada. Olvídalo. No, dilo. ¿Qué pasa con mi mujer? Oleg negó con la cabeza. Me ha parecido una tontería. Sergei lo miró fijamente durante un rato, luego volvió a girarse hacia la barbacoa. Si ves algo, dímelo. No soy tonto, me doy cuenta de todo. Oleg se tensó. ¿De qué te das cuenta? De que últimamente está rara. Todo el rato enganchada al teléfono, yendo de un lado para otro. Dice que tiene mucho trabajo, pero no soy ciego. Oleg no dijo nada. Sergei dio la vuelta a una brocheta y la espolvoreó con sal. Los hombres rara vez se equivocan en estas cosas, añadió en voz baja. Algo se removió en el interior de Oleg. Quiso decir algo, pero en ese momento Marina y Anna salieron de la casa con platos y ensaladas. La conversación se interrumpió. La comida fue animada. Pinchos morunos, ensaladas, vino. Anna contaba historias del gimnasio, Marina reía y la animaba. Lisa jugueteaba con el teléfono. Sergei comía en silencio, echándole miradas de vez en cuando a su mujer. Oleg apenas probó bocado. Tenía la cabeza llena de pensamientos. No soy tonto, me doy cuenta de todo. Sergei también sospecha. Después de comer, Anna propuso dar un paseo por la finca. Marina aceptó enseguida. Se fueron las dos juntas, charlando de sus cosas. Sergei las miró marcharse y luego se dio la vuelta. Vamos a fumar, le dijo a Oleg. Se alejaron detrás de la sauna. Sergei sacó cigarrillos y le ofreció un paquete. Oleg lo rechazó. ¿Qué pasa, que lo has dejado? Hace tiempo ya. Sergei encendió un cigarrillo y dio una calada profunda. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, empezó, exhalando el humo. Si sientes que algo no va bien, es que no va bien. La intuición no engaña. ¿A qué viene eso? ¿A que te has pasado toda la comida como si estuvieras sentado sobre alfileres? Se nota. Oleg no dijo nada. Sergei volvió a dar una calada. Mi mujer se lía con otro, dijo de repente, mirando hacia un lado. Lo sé seguro. Lo que pasa es que no tengo pruebas. ¿En serio? Sí. Lo llevo notando medio año. Esconde el teléfono, sonríe sin motivo, sale por las noches. Dice que está ayudando a unas amigas, pero no soy tonto. ¿Y qué vas a hacer? Encontrar al tío y hablar con él. Como hombres. Sergei tiró la colilla al suelo y la pisoteó. ¿Y tú? ¿Te pasa lo mismo? Oleg vaciló. Luego asintió. Lo sospecho. ¿Desde cuándo? Un par de semanas. Sergei resopló. Pues estamos en el mismo barco. Volvieron a la mesa. Marina y Anna ya estaban sentadas allí, bebiendo vino y riendo. Lisa jugaba con el perro de los Klimov, un mestizo llamado Rex. Oleg se sentó frente a su mujer y la miró. Parecía tan despreocupada, tan relajada. Como si no pasara nada. El teléfono en su bolso vibró. Marina se sobresaltó, rebuscó rápidamente en el bolso y sacó el teléfono. Miró la pantalla y su rostro cambió, se tensó. Perdonad, es del trabajo, dijo, y se apartó a un lado con el teléfono pegado a la oreja. Oleg la miró marcharse. Anna también siguió a su amiga con la mirada, luego se dio la vuelta como si nada. Marina estuvo hablando unos 3 minutos. Oleg no oía las palabras, solo veía cómo gesticulaba, asentía y sonreía. Luego volvió y se sentó. ¿Todo bien? Sí, era una paciente que llamaba. Preguntaba por la cita de lunes. Oleg asintió, sin decir nada. Pero por dentro estaba que echaba humo. Se fueron de la casa de campo a las 8 de la tarde.
Marina estaba de buen humor, tarareando algo para sí misma. Lisa dormitaba en el asiento trasero. Oleg conducía en silencio, apretando el volante. En casa, Artyom estaba sentado frente al ordenador, con los auriculares puestos. Marina se fue directa a la ducha. Lisa se acostó. Oleg se quedó solo en la cocina. Sacó el teléfono y miró la hora. Las 9:45. El teléfono vibró. Un mensaje de Slava. Tengo info. Llama. Oleg salió al balcón y cerró la puerta. Marcó el número. Dime, respondió el detective. Soy Oleg. Ah, hola. Mira, he empezado a trabajar más rápido de lo que pensaba. Tu mujer está en el ajo. Tiene un segundo teléfono, como dijiste. Llama a un número constantemente. Lo he investigado, Igor Viktorovich Danilov, director comercial de una empresa. Casado, 2 hijos. Oleg apretó el teléfono. ¿Estás seguro? 100%. Se vieron ayer por la tarde. En una cafetería en las afueras. Estuvieron sentados 1 hora y media, abrazándose y besándose. Tengo fotos. Mándamelas. Ahora mismo. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje con un archivo adjunto. Oleg lo abrió. Una fotografía. Marina y un hombre desconocido sentados a una mesa en una cafetería. Él la abraza por los hombros, ella ríe, acurrucada junto a él. En la mesa hay 2 tazas de café. Oleg miraba la pantalla sin pestañear. Por dentro se quedó helado. Oleg, ¿estás ahí? Preguntó Slava. ¿Pero de dónde has sacado estas fotos? Secreto profesional. ¿Quieres que siga investigando? No. Es suficiente. ¿Me ingresas el resto del dinero? Mañana. Vale. Si necesitas algo, llama. Slava colgó. Oleg se quedó de pie en el balcón, mirando a la oscuridad. Marina y ese tío. Igor Danilov. Director comercial. Abrazándose. Besándose. Cerró los ojos y respiró hondo. La rabia subía como una ola, cubriéndolo por completo. La puerta del balcón chirrió. Apareció Marina en bata, con el pelo mojado después de la ducha. ¿Qué haces aquí plantado? Oleg se giró y la miró. Estaba de pie en la puerta, sonriendo. Llamada del trabajo, mintió. Ah, ya. ¿Nos vamos a la cama? Ve tú. Ahora voy. Ella se encogió de hombros y se fue. Oleg se quedó en el balcón unos 10 minutos más, intentando calmarse. Pero la rabia no se iba. Volvió al apartamento y entró en el dormitorio. Marina ya estaba metida en la cama, mirando el teléfono. Marin. Ella levantó la vista. Sí. ¿Hay algo que quieras contarme? Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A lo que está pasando de verdad. Oleg, ¿de qué estás hablando? Él dio un paso más cerca. ¿De qué estás mintiendo? Todos los días. A cada minuto. Marina se sentó en la cama y dejó el teléfono. ¿Te has vuelto loco? No. Por fin he abierto los ojos. Ella se levantó y se acercó a él. Explícame qué está pasando. Oleg sacó el teléfono, abrió la foto y se la puso delante de la cara. Esto es lo que está pasando. Marina miró la pantalla. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron como platos. Esto no es lo que te imaginas. ¿Y qué es entonces? Solo es un amigo. Un compañero de trabajo. ¿Un compañero? Soltó una risita. Nosotros solo estábamos hablando. ¿Hablando? ¿Abrazándoos? ¿Besándoos? ¿Bailando y qué más? Marina se quedó mirándolo fijamente. Cálmate. Marina, basta de mentiras. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Marina guardó silencio, bajando la mirada. La observaba, sintiendo cómo todo se derrumbaba por dentro. ¿6 meses? ¿1 año? 2. 3 meses, pero ¿de verdad importa? ¿O es que estás haciendo un informe? Susurró ella. Silencio. Se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Estaba de espaldas a ella, respirando con dificultad. 3 meses mintiéndome a la cara. Mentía, pero no quería hacerte daño.
Él se giró. ¿No querías? ¿Y entonces qué has hecho? ¿Cómo se llama a esto? Marina se cubrió la cara con las manos. Lo siento. ¿Lo sientes? Él se echó a reír, una risa corta y amarga. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No quería. Sí que querías. No pudo más. Se giró de golpe y golpeó la pared con el puño. El yeso se agrietó y un dolor agudo le recorrió la mano. Marina se estremeció y retrocedió hacia la puerta. Detente. Lárgate. ¿Qué? Lárgate de mi dormitorio. De mi piso. De mi vida. Ella se quedó parada, sin moverse, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes echarme. Sí puedo. Al menos eso sí puedo. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró, somnoliento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gritáis? Se giró hacia su hijo. Nada. Vuelve a dormir. Papá, ¿qué ha pasado? He dicho que te vayas. Miró a su madre, que estaba de pie con la cara entre las manos, y luego a su padre. Mamá, ¿por qué lloras? Marina no respondió. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Vete a tu habitación. Luego te lo explico. Pero. Vete. El hijo se fue a regañadientes. La puerta se cerró. Se volvió hacia Marina. Tienes una hora. Empaca tus cosas. Por favor. Una hora. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, luego asintió y salió. Se quedó de pie en medio del dormitorio, mirando al vacío. Le dolía la mano. Pero no era ese el dolor que sentía. Marina recogía sus cosas en silencio. Estaba sentado en la cocina, escuchando cómo ella caminaba por el piso, abría los armarios y metía cosas en una bolsa. Salió de su habitación y se sentó enfrente. Papá, explícame. Miró a su hijo. Mamá me ha estado engañando. Con otro tío. Durante 3 meses. Guardó silencio, asimilando la información. ¿En serio? Sí. ¿Y la echas? El hijo asintió. Bien hecho. Lo miró sorprendido. ¿No te importa? Estoy de tu lado, papá. Salió de la habitación, con sueño y despeinada. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora mamá? Suspiró. Siéntate, hija. Tenemos que hablar. Se lo contó. Brevemente, sin detalles. Escuchó en silencio, luego se echó a llorar. ¿Mamá ha hecho eso? No me lo creo. Pues tendrás que hacerlo. Se levantó y corrió a su habitación. Cerró la puerta de golpe. Miró a su hermana, luego a su padre. No te preocupes, se calmará. Eso espero. Marina salió al cabo de una hora. Con una bolsa grande y los ojos enrojecidos. Se detuvo en la puerta y miró a. Iré a casa de Anna. Vete donde quieras. Ella asintió y abrió la puerta. Se detuvo en el umbral. De verdad que no quería. Vete ya. Ella se fue. La puerta se cerró. Estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana. Tras el cristal comenzaba a amanecer. 3 meses de mentiras. 3 meses de traición. Todo ha terminado. El proceso de divorcio duró 3 meses. No recordaba ese tiempo por las tormentas emocionales o la vajilla rota, sino por una interminable sucesión de trámites burocráticos, recopilación de certificados y formulaciones secas. No hubo dramas en la sala del tribunal, lo resolvieron todo extrajudicialmente, firmando un acuerdo sobre la división de bienes y el régimen de visitas de los hijos. El piso se quedó para Marina y los niños. Era la única decisión lógica. Nadie quería que cambiara de colegio en el último curso ni que dejara sus clases de baile. Se quedó con su parte en dinero. Se mudó a un piso de alquiler de 2 habitaciones más cerca del trabajo. El piso tenía una reforma sencilla, muebles ajenos y un olor a parqué viejo que ningún ambientador podía disimular. Tenía sorprendentemente pocas cosas. 3 bolsas con ropa, una caja con herramientas y un portátil. Todo lo que había acumulado durante muchos años se había disuelto en una nueva realidad, donde tenía su propia estantería en el baño y su propio horario de vida. El domingo por la noche se había convertido en el punto de partida de una nueva semana. Aparcaba el coche cerca del portal conocido,
pero no apagaba el motor de inmediato. Los limpiaparabrisas retiraban la fina escarcha. Noviembre había sido frío y húmedo. Bueno, papá, adiós, se desabrochó el cinturón de seguridad. El hijo había madurado en estos meses. Con la madre hablaba con monosílabos, intentando no salir de su habitación más de lo necesario. Y todos entendían que pronto se iría. Los fines de semana los pasaba con el padre. Juntos habían configurado una red local en el piso de alquiler y pasaban horas discutiendo las perspectivas de ingresar en la Facultad de Seguridad Informática. No te olvides del portátil, le recordó. Ajá. Gracias por el fin de semana. La próxima vez pediremos la pizza en otro sitio, esta era regular. Estaba jugando con la cremallera de la chaqueta. Llevaba peor la ruptura. A veces lloraba sin motivo, otras se encerraba en sí misma. Marina decía que su rendimiento escolar había bajado, pero veía en el boletín electrónico que los 13 se alternaban con los 10 de forma caótica, al igual que el estado de ánimo de su hija. «Papá, ¿vendrás en Año Nuevo?», preguntó en voz baja, sin levantar la vista. «Ya lo hemos hablado. El día 2 es mío. Iremos a un centro de recreo, a esquiar». «Vale». Le dio un beso en la mejilla y salió del coche. Observaba cómo los niños se dirigían al portal. Las mismas paredes grises, la misma puerta con cerradura magnética. Solo que ahora él no tenía la llave. La puerta del portal se abrió, dejando salir a un hombre con una bolsa de basura. Alto, con una chaqueta echada sobre los hombros y zapatillas de casa en los pies descalzos. Era Víctor, un cirujano de la clínica de Marina. Se habían juntado cuando empezó el divorcio. Sus miradas se cruzaron. Víctor vaciló por un segundo, sujetando la puerta para los niños, asintió con la cabeza hacia ellos, pero no miró a. Tenía un aspecto normal, incluso aburrido. No era un seductor fatal, sino un hombre cansado que tenía que sacar la basura un domingo por la noche. Oleg sabía que Marina no era feliz en ese sentido edulcorado que muestran en las películas. Conocidos en común, los pocos que no tomaron partido y siguieron tratando a ambos, le contaban que la rutina se le había echado encima con más fuerza que nunca. Víctor era un hombre exigente, con un carácter complicado y una pensión alimenticia del primer matrimonio. Pero era su vida. Su elección. Y a él tampoco le iba a resultar fácil. Seguro que volvía a engañarle. El teléfono vibró. Un mensaje de Marina. Los niños habían llegado. Gracias. Por favor, transfiéreme la mitad de las botas de invierno de Lisa, te mando el recibo luego. Oleg tecleó un escueto, vale. Giró el selector de la caja de cambios. El proyecto de los localizadores GPS para el banco se había entregado con éxito y cerrado hacía 2 semanas. El sistema funcionaba a la perfección y la dirección había concedido una bonificación. Y qué bien sentaba eso. Por cierto, Artem tenía razón entonces. El problema no era la antena, sino un error de programación en el procesamiento de paquetes de datos. Encontraron ese fallo juntos, sentados en la cocina. Oleg salió del aparcamiento. El localizador del coche estaba desconectado. Ahora nadie rastreaba su ruta, nadie preguntaba con voz angustiada dónde estaba y por qué tardaba tanto. En el coche reinaba el silencio. La libertad tenía un sabor insípido, como té frío, y era tan fría como el viento de noviembre. Pero la carretera estaba despejada, el depósito lleno y al día siguiente le esperaba una nueva jornada laboral. Puso el intermitente y se incorporó al tráfico de la avenida. La vida seguía, sencilla, comprensible, desprovista de ilusiones y obstáculos.